Hola chavos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Shaka Omar 13, el jugador o rol de Anchor en partidas igualadas de multijugador del cochito, en el cual, pues aprovechando ahí les dejo la clase de mi AK-47, acabo de subir la diamante. Y bueno, el Anchor es uno de los jugadores que básicamente es también uno de los más importantes. Digo, todos son importantes dentro del equipo. Este básicamente viene siendo el último en la línea. Y muchos tienen su punto de vista de quién es el Anchor, ¿no? Muchos lo catalogan como el camperito del equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque reiteremos, finalmente es el que se queda literal al último, ¿no? Es el que tiene que proteger esta parte, ¿no? Entonces por eso es que les digo que básicamente el Anchor es el que tiene que ser el último en la línea. Es el campero del equipo, es el que ayuda básicamente a toda la escuadra, en particular a protegerlos. Normalmente se utilizan armas de largo alcance o medias distancias, como pueden ser ametralladora ligera, francotiradores. Entonces en este caso yo ahorita llevo una Holger. Es un jugador que básicamente, reitero, es el que cuida la última línea, trata de estar lo más lejano posible, sin descuidar obviamente al equipo, y básicamente es el camperito, ¿no? Es el que trata de cuidarlos, de estar o controlar el respawn, ¿no? Que básicamente muchos dicen, bueno, ¿qué es el respawn? Bueno, el respawn es donde nacen los jugadores, donde cuando te matan regresas, ¿no? Y que muchos pues no saben controlarlo. Aquí el trabajo del Anchor es controlar precisamente el respawn, o tratar de controlar lo mayor posible el respawn, que es complejo, sí, pero básicamente es dependiendo del mapa puedes controlar el respawn. Por eso es que el Anchor se mantiene hasta el último, es el que tiene que cuidar al equipo para que el respawn no cambie, porque también al momento de hacer el cambio de respawn, dependiendo del tipo de mapa, pues le da una ventaja al equipo contrario. Entonces el Anchor pues básicamente es el campero, es el que tiene que cuidar esta parte, es el que tiene que estar supervisando o tratar de proteger lo más lejano posible el punto. Por ejemplo, en este mapa en particular es un punto en el cual hay mucho campo abierto, del cual le permite al Anchor, por ejemplo, estar de campero, pero a larga y mediana distancia, ¿no? Ahí, como vemos, pues trato de controlar el punto, que no entren al punto como tal y que llegue el objetivo y el support para que se posicionen dentro de él. Y mi trabajo como Anchor en este momento es tratar de protegerlos, que no llegue el equipo contrario o que no maten al objetivo o al support en ese momento, ¿no? Entonces, reitero, finalmente todos los roles dentro del equipo, llámese objetivo, llámese support, llámese Anchor, llámese Slayer, pues todos son muy importantes. Aquí lo importante es saber encontrar qué tipo de rol vas a tener tú dentro del campo, ¿no? Porque todos cometen el error, y más en partidas ranked igualadas, que todos quieren ser Slayers, o sea, todos quieren ser los matones del equipo, y no es así. O sea, para que una escuadra random tenga un objetivo ganado, pues es un conjunto de 5 personas diferentes con habilidades diferentes que tienen que encontrarse en ese momento, porque es una partida que dura minutos, ¿no? Y que no los conoces. Entonces normalmente en las partidas de ranked en igualadas pues sufrimos mucho, porque nadie conoce sus roles, ¿no? Y de repente les preguntas y nadie te contesta. Entonces espero que esta serie de videos les ayude a muchos de ustedes a conocer qué tipo de rol les gustaría manejar. Reitero, el hecho que mates menos o el hecho que mates más no te hace ni más ni menos importante. Todos en la escuadra suman, y eso es algo que todos debemos de tener pensando y visto al momento de jugar con
partidas igualadas en randoms, ¿no? Entonces sí es importante poder conocer este tipo de rol, qué tipo de jugador eres, y de acuerdo a tus habilidades, estas mismas te van a ir dando para poderte desarrollar como un jugador importante. Y sobre todo ahorita que viene la Championship, ¿no? En la cual pues obviamente la primera etapa sabemos que es de forma individual, pero ya la segunda es de forma grupal o en equipo, donde si no tienes un clan como tal, pues vas a tener que encontrar un grupo de personas que puedan tener ya un rol dentro del equipo de alguna manera ya hecho, para que sea fácil por así decirlo, al momento de la Championship, al momento de estar en partidas, ¿no? De la Championship. Entonces, pues chavos, pues si les gusta este tipo de contenidos, pues déjenme su like. Gracias por sus vistas en TikTok, gracias, se les agradece muchísimo. A los que ven mis videos en TikTok, pues les agradezco mucho. Y también les hago la atenta invitación para que se suscriban a mi página de YouTube. Les dejo el enlace en mi perfil, está. Entonces, pues básicamente aquí retomando, el Anchor es el último que se mantiene en la línea, es el último del grupo, es el que tiene que cuidar y ser el campero de la escuadra, es el que tiene que controlar de alguna manera el respawn y tratar de controlar lo mayor posible el mismo. Entonces esas son las características, se pueden decir, más sobresalientes del jugador Anchor o del rol Anchor en lo que es el equipo o la escuadra. Entonces me faltan nada más por hacer el video del jugador support o el soporte, que al final de todo esto pues nos va a permitir conocer, reitero, qué tipo de jugador somos, ¿no? No se les olvide dejar su like, chavos, ayúdenme por favor, soy un nuevo creador de contenido, espero que este contenido les vaya gustando, y también se aceptan comentarios, ¿no? ¿Qué les gustaría ver? Y sobre todo, hoy abundan videos de YouTube, entonces quiero ser uno de esos que les ayude a resolver ciertos problemas o ciertas dudas que ustedes lleguen a tener dentro del juego, y a los nuevos que se van iniciando en el cochito, pues ya aprendan a conocer los roles de cada uno dentro del equipo, y que encuentren de acuerdo a sus habilidades el que más se les apegue al mismo, ¿no? Suscríbanse, chavos, es gratis, me ayudan mucho. Denle like, compartan, se los agradeceré de verdad toda la vida. Y bueno, me despido de ustedes, su amigo Shaka Omar 13, y nos estaremos viendo en un próximo video. Saludos.